Colosenses. Saludo a mi hermana Carmen, que está conectada con nosotras, que le mandamos un abrazo. Estamos orando por ella, que el Señor la anime, la fortalezca, ¿cierto? Nuestra hermana Mirta también. Nuestra hermana Mónica también estaba conectada, así que el Señor les bendiga y les fortalezca. Vamos a Colosenses 2, hoy vamos a ver del versículo 4 al 15. En este libro hemos visto que Pablo comienza, dice que él siempre ora por ellos y da gracias a Dios, ¿cierto? Porque ellos son un ejemplo de fe, de esperanza, dan un buen testimonio y de amor. Y Pablo les recuerda, ¿cierto? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes son ellos en Cristo? Pero aún cuando la iglesia de Colosas, los colosenses, dan un buen testimonio, aún así hay peligros. Y nosotras tampoco estamos exentas de estos mismos peligros. Entonces, aquí, en los versículos que vamos a ver hoy, Pablo los advierte de ciertos peligros. Pero en el capítulo 2 él comienza él diciéndoles que él tiene una lucha espiritual por los hermanos de Colosas. Él ora fervientemente por ellos. Aunque no los conoce a todos, él ora por cada uno de ellos para que se puedan mantener así, en esta fe firme, con este testimonio tan lindo que ellos dan. Y en el versículo 2 del capítulo 2 vemos que Pablo estaba preocupado por ellos, por el ánimo de ellos. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y Padre de Cristo. Entonces él oraba por ellos, estaba preocupado por ellos porque querían que sus corazones estuvieran firmes en el conocimiento de Dios, que estuvieran consolados, que estuvieran unidos en amor y hasta que pudieran alcanzar todas las riquezas del conocimiento de Dios. Y aquí en el versículo 3 que vimos la semana pasada, el versículo 3 dice, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, en ese entonces había muchos gnósticos y en esas culturas se daba mucho énfasis al conocimiento. Tenían que saber muchas cosas y para ellos el conocimiento, entre más conocimiento tenían, como que podían ellos estar mejor. Pero el conocimiento que ellos querían tener era un conocimiento mundano, no era el conocimiento que realmente los llevaba a Dios. Entonces, por eso Pablo recalca aquí, dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Dice, todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. No necesitan las cosas vanas de este mundo, no necesitan todo lo que los de afuera están diciendo, los gnósticos o estos sabios de la época enseñaban. Entonces, Pablo temía de que ellos se apartaran de la verdad tras buscar este conocimiento que todo su entorno los empujaba a buscar. Es como hoy en día, nosotros tenemos muchas filosofías en este mundo, muchos pensamientos que si no estamos firmes en la palabra de Dios, podemos ser fáciles de mover. En la crianza de los hijos, hoy en la crianza de los hijos, esta crianza respetuosa que se dice, pero sabemos que eso es antibíblico. Pero si no estamos firmes en el Señor, esas cosas nos apartan de la verdad. Y así con tantas cosas, con doctrinas bíblicas también. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Y es lo mismo para nosotros hoy. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener claro que es en Cristo en donde encontramos toda la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Solamente en Él. Y hoy vamos a ver del 4 en adelante. Lo vamos a leer y después lo vamos a desglosar. Dice, del versículo 4 al 15, dice, y esto lo digo, gracias. Dice, y esto lo digo, lo que había mencionado desde el 1 al 3, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto,
De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos, hermanas. Padre amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos apartar para venir a tu casa, para alabarte, Señor, rendirte adoración, gratitud por tus bondades, por tus cuidados, por tu salvación maravillosa que nos has dado, Señor. Y Padre, oramos para que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén concentrados en tu palabra, Señor. Ya hemos dejado todas nuestras cargas ante ti y oramos, Padre, en esta hora que tú aquietes nuestros pensamientos para poder escuchar el consejo de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestra vida, transformando nuestros corazones y dándonos esta confianza plena, Señor, en que solamente en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos, todo el consejo, toda la sabiduría, todo el conocimiento, Señor. Líbranos del mal, Señor, líbranos de todo aquello que pueda distraernos o apartarnos de ti, Señor, y que podamos salir fortalecidas, animadas, exhortadas, Señor, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento en ti, Señor. Te alabamos, Padre, y te pedimos que tú sigas guiando este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces existía un peligro. En el versículo 4 dice, entonces Pablo les vuelve a recordar que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Y dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces ellos, aun cuando estaban firmes, como aprendimos en el capítulo 1, ¿cierto?, que Pablo había escuchado de su fe en Cristo, de su esperanza, del amor, pero igual aún así estaban en peligro. Nuestra fe puede ser movida si no estamos trabajando, porque podemos estar firmes hoy, pero si nos dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, ¿qué va a pasar? Es como un carboncito. Si lo sacamos de las brasas, se enfría. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces Pablo, ese era el temor que tenía. Sabía que ellos estaban bien, pero existía la posibilidad que en algún momento ellos pudieran ser engañados. Con palabras persuasivas significa con una oratoria elaborada, agradable, y que esta oratoria, por más agradable, elaborada, así como con mucha autoridad, con convicción, hace un obstáculo a la palabra fiel de Dios y evita que se cumpla el objetivo de la palabra, que es purificar al creyente, al señalar que está mal y debe ser corregido en nuestra vida el pecado. O sea, a veces, y uno suele ver en internet, hay muchos predicadores que tienen mucha elocuencia para hablar, pero no confrontan el pecado. Hablan de otras cosas, y lo vemos, la prosperidad, mensajes motivacionales, y lo peor aún, hay predicadores en internet, que es lo que uno puede tener al alcance de la mano, que mal utilizan la palabra de Dios, sacando de contexto versículos bíblicos para ellos poder convencer a la gente de algo para su propio beneficio.
Entonces, pero estas personas son muy persuasivos, tienen esa capacidad de convencer a las personas. Por eso es importante que nosotras estemos fundadas en Cristo, en la palabra de Dios. Y cada vez que escuchemos algo, vamos a la palabra y digamos, ¿es lo que está diciendo el texto o lo está sacando de contexto? Porque es fácil tomar un versículo, pero no podemos solamente mirar un versículo, tenemos que decir todo lo que habla el contexto, a quién va dirigida la carta, por qué lo está diciendo, qué dijo antes, qué está diciendo después, y tomar el panorama completo, para que no seamos engañadas con palabras persuasivas. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Estas palabras persuasivas seducen y pueden descarriar a alguien, hacen que se alejen de Cristo, de la verdad, y comienzan a cuestionar la verdad y a preguntarse y a tener dudas. Y vamos a Romanos 16. ¿Qué dice Romanos 16? Del 17 al 18. Romanos 16, versículo 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí vemos la característica de los engañadores, palabras suaves y lisonjas. Entonces son persuasivos, tienen esa capacidad de hablar y convencer, son como convincentes, pero no están hablando la verdad, todo lo contrario, están siendo usados para apartar al creyente de la verdad. Y es el temor que Pablo tenía por los hermanos de Colosenses. Dice después en el 5, porque aunque aún estoy ausente en cuerpo, porque él no estaba con ellos personalmente ahí, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo les advierte, cuidado de ser engañados por estos que usan palabras persuasivas, pero aunque yo no estoy con ustedes, yo oro por ustedes y me gozo de ver que ustedes están firmes y de que están tienen un buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando dice aquí, en el versículo 5, 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo y ausente en espíritu con vosotros, aun cuando Pablo no estaba físicamente con ellos, se sentía parte y entre ellos en espíritu. Veíamos que él oraba al principio, aquí en el 2, ¿cierto? Que él tenía una lucha espiritual y que él estaba orando por los hermanos de Colosa porque estaba preocupado. Y él se sentía parte de ellos, aun cuando no estaba presente allí. Es lo mismo que si usted se va a otro lugar, aunque esté en otro lugar, usted sigue siendo parte de acá de la iglesia y echa de menos al hermano y quiere estar. Y a veces uno va a un lugar y hay otras iglesias de hermanos y uno, no sé si le ha pasado que usted llega ahí y ¿cómo se siente? ¿Ajena o se siente parte? Uno se siente parte porque es familia en Cristo, tenemos la misma fe, somos todas parte. Bueno, Pablo, aquí él no estaba con ellos, pero él dice, aunque yo no estoy con ustedes, es como que estuviera, porque estoy en espíritu, el Espíritu Santo nos une, ¿cierto? Entonces, aunque él no estaba allí, él estaba preocupado ante un grave peligro, pero aún así él se gozaba por el orden y la firmeza de esta iglesia. Él le vuelve a recalcar, yo estoy contento porque ustedes son ordenados y son firmes, pero tengan cuidado, hay un peligro. Entonces no debemos confiarnos nosotras también y decir, no, yo estoy bien en el Señor, no, a mí no me va a pasar. No diga nunca eso, hermana. Siempre manténgase alerta, orando al Señor. Por algo Dios en la oración modelo que dice, Señor, líbranos del mal, porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos quiere engañar y nos quiere apartar. Entonces, Pablo aquí estaba contento por cómo era la iglesia, pero les decía, cuidado, cuidado. Cuando dice orden, porque dice que vuestro buen orden se refiere a una disciplina militar, a mantener un frente sólido, a mantener una línea militar sin ruptura e intacta. O sea,
impenetrables, firmes. Y cuando dice firmeza de vuestra fe en Cristo, se refiere a perseverar y ser inamovibles, firmes y no rendirse, no retroceder ni ceder. Qué lindo ejemplo de los hermanos de Colosas. Se mantenían firmes, impenetrables. No retrocedían ni cedían. Pero aún así existía un peligro. Por eso, nuevamente, no pensemos que estamos libres de peligros y de engaños. Podemos caer, por eso debemos estar alerta, debemos permanecer en comunión todos los días con nuestro Señor. Orar, leer la palabra. Porque, hermana, aquí Pablo está hablando de palabras persuasivas, de terceros que vienen a engañar. Pero, ¿sabe? Yo pensaba, también nosotras mismas, nuestro pecado nos va apartando y nos va engañando. Nuestra mente empieza a divagar y a tomar pensamientos que no nos convienen cuando no estamos firmes en el Señor. Y eso trae amargura, eso trae aflicción, eso trae desánimo. Entonces necesitamos, hermanas, la lección de hoy día es una llamada de atención. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Estoy orando a Dios como debo? ¿Estoy apartando un tiempo con mi Señor todos los días? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? No por cumplir, sino por crecer, por tener esta relación íntima con Dios, para escuchar el consejo que tiene para mí, para que transforme mi vida, para que pueda crecer y madurar en el Señor. Es la única forma, hermanas, de que podamos estar firmes. Es la única forma de que podamos estar apercibidas cuando hay un engaño, aunque sea sutil, porque el engaño no es algo aparente que se ve así de buenas a primeras y decir, oh, ese es un engañador. No, no se ve a buenas y primeras, porque es de manera sutil, poco a poco. Pero si estamos tomadas de la mano del Señor, estamos firmes en el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar el error. Porque vamos a estar siendo guiadas por el Espíritu. No por nuestra voluntad ni por nuestras emociones, sino que por Dios mismo. Entonces, aquí Pablo dice que él se goza por este orden y la firmeza de la fe de estos hermanos, pero dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Se da cuenta? Ustedes están firmes, tan fuertes, pero, mira, así como el Señor les ha dado esta salvación, manténganse firmes en Él, en Él. Andad en Él, quiere decir tener una vida en el Señor, vivir las enseñanzas de Cristo. No solamente, no, mira, yo sé eso, pero no, para mí no va. Yo a veces, lamentablemente, he escuchado comentarios de que no, pero yo creo en la Biblia, pero eso de ahí no estoy de acuerdo. No, aquí Pablo está diciendo que debemos andar en Él, obedecer todo su mandato, toda la palabra de Dios, aún cuando no esté de acuerdo. Porque si no está de acuerdo, quiere decir que usted está mal. El Señor no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es la verdad y es el todo. En Él, como vimos el versículo de la semana pasada, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, su palabra es perfecta. No le podemos quitar ni añadir nada. Entonces, andar en Él quiere decir que debemos tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Vivir una vida en fe, en la confianza de su justicia. Vamos a ver 5 versículos y voy a pedir ayuda. Hermana María Inés, ¿me ayuda con Gálatas 5:16, por favor? Gálatas 5:16. Hermana Sandra, ¿me ayuda con 2 Corintios 5:7? Hermana Marisol, ¿me puede ayudar con uno? Ya, hermana Sandra, ¿me ayuda con, mi hermana Débora, 1 Juan 1:7? 2 Corintios 5:7. Hermana Yaque, ¿me ayuda con 1 Juan 2:6? Sí. Y mi hermana Yexi, ¿me ayuda con Efesios 4:1? Por favor.
1:7. Ya vamos con Gálatas 5:16. ¿Qué dice? Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Entonces, vivir, andad en él, quiere decir vivir en el Espíritu Santo, no satisfaciendo nuestros deseos. O sea, negándonos cada día a nosotras y vivir en la voluntad de Dios, en lo que la palabra de Dios me dice cómo debo vivir. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos no por vista. ¿Sí? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, primero andamos en fe, no por vista, porque creemos en Cristo, creemos a su palabra, ¿cierto? Y como decía la hermana, léalo de nuevo, hermana Débora. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es andar en él, ser luz, andar en comunión los unos con los otros. Primera de Juan 2:6, ¿qué dice? Porque dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Uy, ese versículo deberíamos marcarlo, ¿cierto? Y ponerle en la casa. Primera de Juan 2:6. Debemos andar como Él anduvo. Eso es andar en Él. Efesios 4:1, ¿qué dice? 4:1, sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos con la vocación con la que fuimos llamados. Somos hijos de Dios. Ese es Efesios 4:1. Sí. Eso es andar en Él. Entonces, hermanas, debemos cada día trabajar en nuestra vida e imitar a Cristo. Vivir como Él lo hizo. Preguntarnos, ¿esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a hacer? ¿O esto que están diciendo? ¿Es lo que realmente Dios me enseña a través de su palabra? ¿Esto que voy a hacer realmente agrada a Dios? ¿Cristo hubiese hecho esto? Este pensamiento, esta actitud, esta reacción, ¿Cristo la hubiese tenido? Por eso no debemos andar en nuestra carne, bajo nuestros deseos, sino que en la voluntad de Dios, imitando a Cristo, que Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, somos hijas de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Andar en Él, como lo vimos en los versículos. Y continúa en el 7, ¿cómo debemos andar en Él? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Arraigados, ¿cuál es la imagen? De un árbol, las raíces. Un árbol, para que esté firme ante las tormentas, ante las inundaciones, debe tener raíces profundas. Porque no importa el vendaval que venga, si el árbol está arraigado con sus raíces profundas, se va a mantener firme. Un árbol con raíces profundas obtiene también agua, lo que necesita para mantenerse firme. Entonces, es la imagen de un gran árbol que tiene sus raíces profundamente plantadas en la tierra. La tierra proporciona fortaleza contra el viento y las tormentas y nutrición para la vida. Y nosotras debemos estar arraigadas así en Cristo, para que cuando venga la tormenta o vengan las inundaciones o vengan los grandes problemas, no nos movamos de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No nos movamos de estas filosofías y huecas sutilezas del mundo o a veces, lamentablemente, dentro de la iglesia también entran engañadores para distraer al creyente.
Entonces, debemos tomar nuestra nutrición y fortaleza en Cristo. Por eso el versículo en donde dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es tan importante. Es en Cristo en quien obtenemos toda la verdad y todo lo que necesitamos. No hay más. Cualquiera que quiera añadir algo extra, hermanas, no. La palabra de Dios es suficiente. Si la palabra de Dios no lo dice, no, hermana. Si la palabra de Dios me dice algo y alguien viene a decir, no, pero lo que dice ahí, ¿le añado algo más? No, hermana. Hablaba estos días con una señorita que me decía, ella estuvo en un grupo en donde le mostraron a Cristo, pero le decían, pero tú tienes que bautizarte para recibir el Espíritu Santo. Ahí recién vas a ser salva. Y lamentablemente utilizan versículos bíblicos, hermanas, para decir eso. Y lo hacen una verdad y lo hablan con elocuencia. Y mucha gente está en ese error. Porque muestran a Cristo, sí, pero le añaden, como veíamos la otra vez en el otro libro. ¿Se acuerdan que añadían más carga? Los judaizantes decían, no, pero no es solamente que pongas tu fe en Cristo, te tienes que circuncidar. Y hay otros que dicen, no es necesario solamente Cristo, tú necesitas hacer más. Y lamentablemente toman un versículo bíblico y lo acomodan a lo que ellos quieren enseñar, pero no es una verdad, es un engaño. Y nosotras debemos estar firmes para que cuando vengan con palabras elocuentes no nos muevan de nuestro fundamento. Por eso debe ser Cristo y debemos estar arraigadas en Él, en la palabra de Dios. Por eso, hermanas, no vivamos vidas creyentes de manera tan liviana. A veces los afanes de este mundo nos envuelven, o los problemas pueden envolvernos, y nuestra mente está tan angustiada, que en vez de buscar refugio en el Señor, en la oración y en la palabra de Dios, nuestras emociones se desbordan y buscamos cualquier cosa menos al Señor, porque queremos algo rápido, queremos respuesta inmediata, solución de inmediato. Entonces cualquiera que me dé una solución rápida, me voy tras ella. Pero necesitamos perseverar en el Señor. Dios siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a dar una respuesta mejor para nuestra vida. Aun cuando no la entendamos en el momento, siempre va a ser lo mejor. Recuerde que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. En Cristo. No necesitamos nada más, hermana. Entonces, dice también sobreedificados, en la imagen de un edificio. Jesucristo es el cimiento de la vida, el único cimiento verdadero. Por lo tanto, el creyente maduro es una persona que ha construido su vida en Cristo. Vamos a Mateo 7. ¿Qué dice Mateo 7? Versículo conocido. Mateo 7. Versículos del 24 al 26. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahí vemos la parábola de los cimientos. Quien estaba firme, quien había construido sobre la roca, no importa lo que viniera, se iba a mantener en su lugar. Pero quien construye sobre otro fundamento, cualquiera que sea, hermana, va a venir un viento leve y la va a mover de su fe, de su esperanza, porque sus convicciones no van a estar claras, porque todo lo obtenemos en Cristo. No necesitamos más. Él es nuestro fundamento, en Él debemos estar arraigadas, en Él debemos estar sobreedificadas.
Ahí en Colosenses también dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Quiere decir estar firmes, estables. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Conforte y confirme vuestros corazones, confirmados en la fe. Nuestro Señor Jesucristo es el que va confirmando nuestra fe. ¿Se da cuenta que nuestra vida es Él? Es Él. También dice acá, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es importante la alabanza y la gratitud al Señor, porque cuando no somos agradecidos es fácil perder la perspectiva en nuestra vida, porque la amargura, lo que no fue o lo que no sucedió, inunda nuestros pensamientos y nuestro corazón en vez de realmente estar enfocado en la bondad de Dios. Y como siempre uno dice, ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y lamentablemente tenemos la tendencia de ver el vaso medio vacío. Siempre, siempre, siempre está lo que no pasó, lo que yo quería pero no sucedió, o todo lo que falta, pero si realmente tenemos un corazón agradecido, hermanas, no nos vamos a desviar del fundamento de Cristo, porque vamos a ser plenas en Él, aunque las cosas no sucedan como quisiéramos, aunque no tengamos lo que quisiéramos, está lo mismo, porque estoy plena en Cristo, porque lo amo, porque estoy agradecida por esa salvación inmensa que me ha dado, que no la merezco, pero Él me la dio, porque me da el sustento, me da el abrigo. Dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Todo lo demás es añadido, una bendición extra. Pero Dios nos da lo suficiente, hermana, más de lo suficiente, mucho más de lo que necesitamos. Entonces, recordemos ser agradecidas, abundando en acciones de gracia. Mire, si estamos arraigadas en Él, sobreedificadas en Él, confirmadas en la fe y abundando en acciones de gracias, hermanas, vamos a estar firmes. Es algo que debemos poner en práctica en nuestra vida. Si no lo hemos hecho, bueno, el Señor nos está hablando hoy. Busquemos tener una vida firme en nuestro Señor. Si no solemos ser agradecidas, bueno, pidámosle perdón al Señor, cambiemos y agradezcamos y alabemos al Señor cada día. Hermanas, estamos aquí por bondad de Dios. Tenemos salud, aunque a veces estamos adoloridas todos, pero estamos. El Señor es bueno. Podemos estar aquí reunidas aprendiendo de Él. Tenemos vista, tenemos gusto, disfrutamos como veíamos el otro día. ¿Se acuerdan de las maravillas de la creación? Porque Dios nos ha dado todo lo, ¿cómo se llaman? Tacto, gusto, ¿cómo se llaman? Los sentidos. Todos los sentidos para disfrutar de todo lo que Dios nos da. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidas. Mire, vamos a Filipenses 4, versículo 4 al 6 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Estamos afligidos? ¿Tenemos situaciones? Sí, pero oramos al Señor y le damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades estás trabajando en mi carácter. ¿Se da cuenta que es distinto cuando uno entiende que la voluntad de Dios es perfecta? Porque puedo dar gracias, porque confío en que Él es soberano, porque confío que Él es mi creador, Él es mi hacedor y Él está obrando en mi vida. Entonces,
necesitamos, para estar firmes y cuidadosas de estos engaños que vienen a nuestra vida, siendo también agradecidas. Luego continúa nuevamente, en el versículo 8 dice, mirad nuevamente, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire, Pablo nuevamente advierte contra el engaño. Esta iglesia, vemos que Pablo primero daba gracias por su amor, por su fe, ¿cierto? Por la esperanza que había en ellos. Luego él recalca que ellos están firmes, pero le da recomendaciones. Preocúpense de estar arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, confirmar su fe, andad en Él. Les da recomendaciones, cómo deben vivir. Pero nuevamente les dice, mirad que nadie os engañe. Pero no porque ustedes se sientan firmes en el Señor, quiere decir que están libres de estos peligros. Cuidado, cuidado, hermanas, nosotros también, cuidado, cuidado con lo que oye, cuidado con las amistades, cuidado con lo que ve, cuidado, sea celosa, celosa en el buen sentido, de buscar agradar al Señor, buscar ser fiel a la palabra de Dios. A veces los afectos pueden más que nuestra fidelidad a Dios. Y ahí estamos mal, porque ahí podemos ser engañadas, podemos ser movidas de la verdad. Cuando dice por medio de filosofías, quiere decir pensamientos humanos mundanos. Los más comunes que uno puede ver en el mundo, estas filosofías mundanas y huecas sutilezas, por ejemplo, el origen de la vida. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que el mundo dice? No lo atribuye a la creación de Dios, el Big Bang, ¿cierto? Teorías que ni siquiera la ciencia las puede, ni siquiera las puede afirmar, ¿cierto? Pero lamentablemente estos pensamientos están, estas filosofías. El origen del hombre. Piensan en la evolución, o sea, y uno piensa, pero, o sea, es como, si uno empieza a meditar, es como absurdo pensar de que era un homo sapiens y llegar a ser un hombre, o sea, pero lamentablemente esas filosofías, esas creencias están, y son convincentes. En los colegios le enseñan a los niños. Sí, pero es importante que nosotras somos adultas y podemos tener un criterio claro, ¿cierto? Pero no nos confiemos, hermana. Estas cosas uno se puede reír y decir, ay, que es absurdo. Pero hay cosas sutiles que no nos damos cuenta que nos desvían de la verdad. Y por eso Pablo recalca 2 veces, cuidado con los engaños. Cuidado. También esto de que hay vida en otros planetas. La Biblia no nos dice nada de eso. Pero muchos empiezan a especular muchas cosas. Hermanas, si la palabra de Dios no nos dice nada, no nos dice nada. Dios no lo dijo, no se preocupe. No es una verdad que usted necesite. Y Dios dice que creó el cielo y la tierra y creó aquí. No dice que haya algo más. Entonces, en ese tiempo era muy fuerte el gnosticismo y enseñaba que Dios, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. Pero vemos en Colosenses 1, versículo 19 al 22, que Cristo vino en cuerpo y carne. Mire, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Habían pensamientos fuertes en esa época. Y Pablo le decía, cuidado, que nadie os engañe. Y por eso que Pablo recuerda quién es Cristo, lo que hizo Cristo, la obra de Cristo en el creyente. También, como decían ellos que Dios era un espíritu perfecto y que no podía entrar en contacto directo con el mundo material,
Pero vemos aquí como Pablo refuta esto y dice, Cristo vino en cuerpo y carne, como un hombre. También por lo anterior que los gnósticos decían, pensaban que Dios no trataba directamente con el hombre, sino por medio de una serie de mediadores. ¿Y eso lo vemos hoy en día? Sí, porque hay muchos que piensan que hay mediadores para poder llegar a Dios. Eso lo vemos en otras religiones. Pero también a veces creyentes caen en esas cosas. Entonces, y aquí vemos en Colosenses 1 del 19 al 20, dice que es Él, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y en la palabra también dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando dice también aquí en vanas sutilezas, porque habla, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que viene a ser vanas sutilezas, son tradiciones humanas, basadas en tradiciones humanas. En esa época los judíos hacían hincapié a leyes dietéticas. Miren Colosenses 2:16, ¿qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Recuerden que habían alimentos que estaban prohibidos antiguamente, pero ahora estaban añadiendo nuevamente que era pecado si comías ciertos alimentos. ¿Se dan cuenta que eran sutilezas que venían de tradición, o sea, por la ley, pero en Cristo todo se hizo nuevo, ¿cierto? Pero ellos querían añadir más cosas, añadir más cosas. Otro también es, ahí mismo en el 16, que hacían hincapié a días obligatorios. O sea, si tú no cumples estos ritos, y lo hacían de manera sutil, de manera convincente también, y muchos se sentían como que era verdad lo que estaban diciendo y se sentían mal, pero olvidaban que es en Cristo en que no obtenemos todas las cosas. Y lamentablemente hoy en día también hay religiones que enseñan que hay que respetar el día sábado, porque si tú no lo respetas pierdes la salvación, o hay alimentos que no puedes consumir porque si no también pierdes la salvación, o por ejemplo no puedes celebrar los cumpleaños porque es pecado. ¿Se da cuenta que hoy hacer transfusión de sangre? Hay tantas cosas, hermana, que en el mundo está, y que lamentablemente hay muchos que son engañados. Nosotros damos gracias a Dios que Dios nos ha abierto los ojos y conocemos la verdad, pero no por eso estamos libres de caer en engaños. Por eso es que Pablo repite 2 veces aquí, mirad que nadie os engañe. Y en el 4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe. Y luego dice, mirad que nadie os engañe. O sea, está volviendo a repetir, es porque es un peligro latente en la vida del creyente. En el versículo 9 y 10, a Pablo habla de que Cristo es la fuente de la realidad y la verdad. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecho de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En el 9 y 10, hasta Él es la cabeza de todo principado y potestad. En el 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es una declaración dramática e irrefutable de la plenitud de la deidad de Jesús. Él es Dios absoluto, perfecto y completo. Vamos a ver 3 versículos. Juan 12:45, le voy a pedir a mi hermana Elena, si me puede ayudar, con Juan 12:45. Hermana Mónica me ayuda con Juan 14:7. Y hermana Ceci me ayuda con Hebreos 1:3. Por favor. Sí, Juan 12:45. ¿Qué dice? Cristo dice, el que me ve, ve al que me envió.
¿Qué dice Juan 14:7? No conocéis también a mi Padre, conoceréis también y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Él es Dios mismo, ¿cierto? Y Hebreos 1:3. Ya. Hebreos 1:3 dice, yo lo busco. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos que Cristo es Dios Hijo. Y en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que en Él hemos recibido toda plenitud, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Miren, 1 Corintios 1:30. Vamos a 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo hemos recibido sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos completas. Él es la cabeza de todo. Pablo aquí declara que la autoridad de Jesús está sobre todo. Dice sobre todo, principado y potestad. Él es la cabeza, Él no está al mismo nivel. Él es Dios mismo. Como vimos anteriormente, Él es Dios creador. Él estaba. Para Él, por Él y de Él son todas las cosas. Entonces aquí Pablo recalca quién es Cristo, que es Dios mismo. Y luego, en el versículo 11 y 12, que dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Pablo les asegura que fueron circuncidados en un sentido espiritual, en el nuevo nacimiento. Mire, vamos a Gálatas 6:15, que dice, Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es una nueva vida, es el corazón. Es una nueva vida que Cristo nos ha dado. No es algo corporal, carnal, es algo espiritual. Hemos recibido una nueva vida en Cristo. Hemos sido hechas nuevas criaturas en Cristo. El versículo 12 dice, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que Él levantó de los muertos. El bautismo ilustra nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, en el bautismo declaramos públicamente nuestra fe y nuestra vida en Cristo, que es por medio del poder de Dios. Eso es el bautismo, es una ordenanza y es mostrar públicamente que hemos pasado de muerte a vida. Y luego en el versículo del 13 al 15, Pablo les recuerda la obra de Jesús en su pueblo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, incircuncisión, gracias, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. Vamos a ver
4 versículos aquí. Voy a pedir ayuda nuevamente. Efesios 2:1. ¿Quién lo puede leer? Que levante la mano y me ayude. Ya, hermana Jacqueline. Juan 5:24. ¿Quién me ayuda con Juan 5:24? Mónica. Juan 3:16, mi hermana Eva. ¿Ya? Y Efesios 2:4, Efesios 2, versículo 4 y 5. ¿Quién me ayuda? Ya, mi hermana Sandra. Efesios 2:1. Amén. Amén. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16. Amén, amén. Él nos dio vida eterna. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es que lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos, es algo maravilloso. Por eso Pablo lo recuerda. En el capítulo 1 recuerda la obra de Cristo en el creyente. Vuelve aquí a hablar la obra de Cristo en el creyente, para que ellos tengan su fundamento, sus convicciones claras, entiendan. Ustedes son hijos de Dios. Él los ha hecho nuevas criaturas. Anden y vivan en Él, sobreedificados en Él, arraigados en Él, confirmados en la fe. Es importante nosotras también, hermanas, recordar la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que no olvidemos quiénes somos y cuál es el propósito en nuestra vida. El propósito en nuestra vida no es vivir para nuestros deleites, para mis deseos. Nuestra vida ha sido hecha nueva para que vivamos para Cristo, para que le honremos y le glorifiquemos con nuestra vida. Porque para eso hemos sido sus hijas. Vamos a gozar una eternidad con Él. Necesitamos ir creciendo en santidad, vidas que le agraden, en gratitud y alabanza por las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero nuevamente están los peligros. Vemos que hay personas engañadoras, pero el mundo también es engañoso. Satanás también nos engaña. Nuestro pecado también nos engaña. Por eso es importante que estemos firmes en el Señor, para que podamos luchar. Y Dios nos da las armas a través de su palabra. Él nos da todo para salir victoriosas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Una lucha es agotadora. Pero Dios nos da todo para poder salir triunfante. Nos ha hecho, nos ha rescatado. Vimos el otro día que Él nos ha dado, como dice ahí, ay, no me acuerdo dónde era, pero dice que Él ha vencido, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha dado victoria, nos ha trasladado, nos ha librado del dominio de las potestades de este mundo. No nos pueden dominar, porque somos hijas de Dios. Pero cuando estamos débiles, sí somos movidas por la maldad. ¿Cierto? Y es lo que Pablo quiere acá, los hermanos de Colosas, que estén firmes. Cuidado con el engaño, cuidado. Y es lo que el Señor también nos pide hoy día, hermanas, tengamos cuidado con nosotras, estemos firmes en el Señor. Si hay dudas, preguntemos, busquemos ayuda. Hermana, ¿qué crees tú de esto? Que sabes que yo creo que, pero estoy como confundida. Pregúntele al pastor. No se quede
con algo que escuchó por ahí. Pregunte, ¿es verdad esto? ¿Es lo que dice la palabra? Porque a veces hay pasajes que son complejos, son complicados, no son fáciles de entender. Entonces, si hay algún tema que usted está dudando y no sabe si realmente es lo que la palabra de Dios está diciendo, pregunte. No se quede con dudas. ¿Para qué? Para evitar ser engañada, ¿cierto? También dice aquí que en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él quitó del medio, Él anuló nuestra deuda y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Nosotros teníamos, era igual como cuando van a una corte, tienen todo el prontuario, todo el listado, ¿cierto?, de delitos. Y por esos delitos nosotros merecíamos la condena, que es la ira de Dios, la condenación eterna. Pero Cristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz, y nosotros haber puesto nuestra fe en Él, todo ese listado quedó anulado. Gloria a Dios y gracias al Señor por ello. Porque si no, hermana, nosotros estaríamos condenadas al infierno eterno. Pero Dios nos ha rescatado, anuló por medio del sacrificio de Cristo todos esos pecados que estaban ahí, llevándonos a condenación. Y Él la quitó de medio de nosotros y la clavó en la cruz. Él murió, entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser libertadas de ese castigo. Pablo les vuelve a recalcar quién es Cristo, lo que ha hecho en la vida de ellos. Y es lo que Dios también nos recuerda a nosotros, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y dice, y despojó a los principados y potestades. En el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y potestades. Esta victoria espiritual que Cristo ganó para el creyente es de un valor incalculable. No tienen las mismas armas para usar contra los cristianos. Solo pueden engañar y pueden crear temor, pero no pueden tomar dominio del creyente. Entonces la muerte de Cristo no solamente otorgó perdón, también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, sino que fue un triunfo glorioso. Entonces, hermanas, recordando estas verdades maravillosas, que uno se goza y alaba al Señor por la obra que Él ha hecho en la vida de cada creyente, pero también eso nos hace meditar en nuestro deber, en nuestras responsabilidades. Andad en Él. Como dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que Cristo ha obrado en tu vida, vive vidas que le agraden. Obedezcamos, crezcamos en Él. Dejemos el pecado, dejemos de acomodarnos y de sentirnos gratas con aquello que a Dios no le gusta. Luchemos con el pecado, oremos al Señor, confesemos, arrepintámonos y busquemos aprender cada día más de Él. Así que el Señor nos ayude para poder y recordar, hermanas, que hay alguien que lo único que quiere es destruir al creyente. El enemigo anda como león rugiente y va a usar estas palabras elocuentes, persuasivas, estas filosofías y huecas sutilezas para tratar de distraer al creyente de su cimiento. Por eso, nuevamente, busquemos agradar a Dios con nuestra vida, pero busquemos cimentar nuestra vida en Cristo, crecer en Él, madurar en Él, para que no importa lo que se venga, podamos mantenernos firmes y honrar al Señor con nuestra vida y darle toda la gloria. Amén. Ya, mi hermanos, oremos. Padre amado Señor, te alabamos, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Vemos el ejemplo de esta iglesia, una iglesia que Pablo daba gracias por ella, pero habían peligros, Señor, no estaban libres de estos leones rapaces, de estos lobos vestidos de ovejas, Señor, de estas filosofías que rondan en el mundo. Y es así con nosotros también, Señor. También debemos estar atentas y estar apercibidas a los peligros que rondan, Señor. Padre, que no seamos orgullosas
ni pensemos que estamos firmes, sino que con un corazón humilde y dispuesto, cada día vamos a ti, entendiendo que te necesitamos. Señor, que fallamos, que pecamos, que te necesitamos, Padre. Que podamos ir a ti en oración, que podamos escudriñar tu palabra para buscar el consejo de ella, para que nuestra vida sea transformada, para que dejemos el pecado, dejemos nuestros propios pensamientos y vivamos vidas que te agraden a ti, Señor. Que nuestro caminar, que nuestra vida, que nuestro hablar, Señor, te honre, te glorifique. Perdónanos, Padre, si hemos fallado en esto. Y gracias porque tú nos hablas, tú nos aconsejas, tú cada día nos das nuevas oportunidades para dejar el pecado y seguir creciendo, Señor. Gracias porque esto no es por nuestros méritos, es por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos das las herramientas, las armas para luchar, para poder salir victoriosa. Padre, que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo, que nuestro fundamento sea Él, que nuestro anhelo sea agradarle en todo, Señor, para poder ser luz en este mundo, para poder salir victoriosa en las luchas, en las pruebas. Y, Señor, y estar apercibidas ante el engaño, Señor, para que podamos estar firmes y no seamos movidas de nuestros cimientos, Señor. Te alabamos, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.